Todos los países del sur global están endeudados. Tal es el caso de América Latina y el Caribe, quien su deuda pública representa en promedio el 70% del Producto Interno Bruto. ¿Pero qué es la deuda? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es que nos somete? ¿Por qué se habla tanto de una trampa de la deuda? Esta y muchas cuestiones se irán resolviendo a lo largo de este ciclo de conferencias que realizaremos en este año 2025. A nombre del CADTM AINA les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias sobre la situación socioeconómica y política de América Latina y el Caribe. El CADTM es el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas, representado por Eric Toussaint. Sin más, le doy la bienvenida a este espacio a nuestro primer ponente acerca de la situación de Bolivia, quien en unos meses tendrá elecciones, cambio de gobierno, pero dentro de su coyuntura también nos interesa la situación de la deuda. Él es un historiador, ha sido catedrático en diferentes universidades de América Latina y actualmente es el embajador de Bolivia en México. Sin más, le doy la palabra a José Crespo Fernández. Adelante, embajador. Bueno, creo que no me escucha. Embajador, ¿me escucha? No tiene audio. Active el micrófono, por favor. Active el micrófono, señor Ahora embajador. sí, exacto. Ahora sí estamos bien. Muchas gracias. Perfecto. Pues un saludo fraternal a todas y todos. Un saludo de buenos días y de buenas tardes a quienes nos están siguiendo en este espacio. Primero quiero agradecer a los hermanos de la CADTM, Avi Ayala, por la invitación, porque realmente es muy honroso para mí abrir este ciclo de conferencias 2025. Eh, Saludo especialmente a Verónica, que facilitó el estar con ustedes, a William, que trabajó para que nos coordináramos adecuadamente, y empiezo, aunque dicen que así no se empieza una conversación de este tipo, pues poniendo mis excusas para todos ustedes, para los organizadores y ustedes, porque realmente estamos en una situación muy difícil en Bolivia y eso implica demasiado trabajo excepcional en todos los casos, para todos los embajadores y quienes estamos presentes acá. Solo para que tengan una idea, pues he estado en una o dos reuniones diarias en las últimas 2 semanas para ir midiendo, monitoreando lo que ocurre allá en Bolivia, ¿sí? Porque luego vienen todas las instrucciones, ¿no? Voy a comenzar la conferencia poniéndoles un panorama de Bolivia, panorama actual, la coyuntura actual, pensando, y sí les pido que hagan ustedes el ejercicio, lo voy a ir diciendo, pero ayúdenme ustedes con la práctica, de que esto que voy a exponer, de alguna manera, nos ocurre en todos los países progresistas de América Latina. Mi calidad de embajador me impide ser muy explícito en ese tema, poner ejemplos de cada uno de los países, menos del país que me ha cobijado, menos de México, pero sí quiero que pensemos por el carácter académico de esta conversación, que estoy en realidad mostrando un panorama de América Latina al poner el ejemplo de Bolivia. Y como eso es un poquito aburrido, porque es muy teórico, muy conceptual, muy de qué nos está pasando, voy a darles alguna información también, voy a darles también alguna información particularmente de Bolivia.
candidatos, algo de la data, cómo están las encuestas, bueno, no solo las encuestas, sino la data, para que tengamos un panorama. Porque escuchamos elecciones, lo primero que se nos ocurre es preguntar quién ganaría esas elecciones. Pues eso es lo que vamos a hacer. Pido, querido William, si usted puede poner en pantalla la pequeña presentación. Van a ver que no es muy larga, pero me parece sustancial. Ahí estamos. Es Bolivia y Latinoamérica, elecciones 2025. Esta presentación se la ha hecho específicamente para esta conferencia, evidentemente utilizando materiales de distintos espacios, ¿sí? Pasamos, por favor. Esto es lo que voy a conversar con ustedes, la coyuntura electoral de Bolivia. Y en esta coyuntura electoral voy a hablar de los errores del proceso de cambio y al final, ya les decía, para que no sea muy teórico, muy conceptual, vamos a hablar un poquito del Big Data electoral, que no es necesariamente una encuesta. El Big Data es la mirada integral de la información que se tiene para poder mirar, digamos, alguna situación específica. Y luego vamos a repasar solamente muy rápido, pero poniendo atención a cada país, el calendario electoral de Latinoamérica para este 2025. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en los próximos, creo que ya solo 17 minutos, pero les pido que ahora sí, ¿no? Vamos juntos. Adelante, querido William. Miren ustedes, ¿qué es lo primero que voy a presentar? Las elecciones generales en Bolivia se van a dar el 17 de agosto y existen 3 candidaturas distintas que nacen del movimiento al socialismo. Para quienes no están muy compenetrados con las siglas, los nombres, etcétera, de los partidos, he aclarado que el movimiento al socialismo es quien gobernó desde el 2006 al 2019 con la presidencia de Evo Morales y del 21 hasta ahora con la presidencia de Luis Arce. O sea, pongamos la primera atención a esto. Estamos hablando de 14 años de gobierno de Evo Morales, ¿sí? O de 13, no sé. Y del 21 al 25, pues estamos, Luis Arce, el presidente Luis Arce está acabando su 5º año de mandato, que es lo que la Constitución establece para el periodo de cada uno de los presidentes. Esto era impensable hace 2 años, hace 3 años, menos hace 5 años. Es decir, tener el partido más importante o del movimiento, porque de eso se trata, del movimiento político más importante de Bolivia, de repente tener 1, 2, 3 candidaturas y no está el expresidente Evo Morales como candidato. Esto de entrada es una llamada de atención para mirar o para entender que no está ocurriendo lo que debía prevenirse. Pero si empezamos a mirar un poquito atrás, ¿no? Vamos a ver que Alianza País en general en Ecuador nos puede mostrar una situación muy parecida a esta en las últimas elecciones que han pasado hace pocas semanas. ¿Ok? Y si queremos mirar la Argentina, pues vamos a tener igual varios frentes, varias candidaturas, varios componentes de lo que fue el primer esfuerzo de unidad de la izquierda a partir de Néstor Kirchner, pues vamos a encontrar una situación muy similar. O sea, hay un desgaste común, digamos, en los distintos espacios. Brasil no se queda atrás, las últimas elecciones donde gana el hermano Lula, pues se empiezan a ver las diferencias
que existen al interior de nuestros propios procesos. Pero si eso en general es curioso, yo no digo que sea malo, sino que es exactamente lo que nos está pasando, lo que quiero que miren es quiénes son estos personajes. Andrónico Rodríguez es el presidente del Senado en términos institucionales. En términos políticos, es el segundo de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba que preside Evo Morales. O sea, Andrónico Rodríguez es el que viene inmediatamente después de Evo Morales. Eva Copa es la alcaldesa del Alto. El Alto es la segunda ciudad más importante en población de Bolivia, creo que en términos económicos también ahora. Ella fue la presidenta del Senado cuando se dio el golpe de Estado de 2019. Es una persona muy, muy ligada al movimiento al socialismo, era militante del movimiento al socialismo. Y Eduardo del Castillo es el que hasta hace pocas semanas fue el ministro de gobierno del presidente Luis Arce. O sea, estamos viendo la importancia que tienen estos 3 personajes. Y no está, les decía, Evo Morales. Y no está Evo Morales porque la Constitución Política Boliviana le impide repetir una candidatura más, ¿no? Y ha habido toda una movilización para imponer a Evo Morales una vez más como candidato. Pero esto era impensable. Eso es lo que quisiera que quede para todos nosotros hace 3, 4, 5 años. Yo diría que cuando vencemos al golpe de Estado del año 19, que se va a tomar todo el año 20 como gobierno dictatorial, el año coincidente con la pandemia, pues era imposible pensar que iríamos divididos a la próxima elección. Pasamos, por favor. La derecha va con 3 candidaturas diferentes, pero estas 3 candidaturas mantienen candidatos a presidentes de los últimos 30 años. O sea, ellos no se han renovado de ninguna manera. Perdón, me tocaba decir, si podemos volver, querido William, atrás. Esto es algo que me interesa destacar para explicar mejor. ¿Podemos ver la diapositiva anterior? Exactamente. Andrónico Rodríguez tiene 37 años. Eva Copa debe estar en un poquito más de 40. Y Eduardo del Castillo igual debe andar cerca de los 38, 40. Esto es algo curioso, ¿eh? En cambio, estos señores, los 3, están por arriba de los 70, ¿no? Eso es algo también curioso, ¿no? Porque es la derecha tradicional de Bolivia. Y hay otras 4 candidaturas que aparecen ya marginales ahora. Quizá no debía yo calificarlas de marginales, pero son marginales para el proceso electoral boliviano. Son 10 candidatos que ya se han inscrito ante el órgano electoral. No ha de haber variaciones ya porque se han cerrado los plazos. Hay varios plazos, mayo, junio. Puede haber algunos cambios de candidaturas a senadores, diputados, ha de haber inhabilitaciones por falta de documentos, etcétera, pero no ha de haber ya cambios sustanciales. Ahora sí pasamos, por favor. ¿Qué es lo que hemos escuchado en los últimos días de Bolivia? ¿Y por qué empezaba yo esta conversación con ustedes diciéndoles pues que en las últimas 2 semanas ha habido una emergencia demasiado fuerte? Ha concluido el día domingo un bloqueo de caminos de 2 semanas propiciado por el interés de Evo Morales para volver a ser candidato a presidencia. Pero aquí vienen los primeros análisis, porque es muy fácil decir esto que está aquí delante, echarle la culpa a una persona que tiene un interés particular, personal, anticonstitucional y todo lo que se quiera, pero es un interés que ha logrado movilizar una muy buena cantidad de gente, paralizando
varios de los departamentos de Bolivia. O sea, el bloqueo ese ha agudizado la falta de gasolina en las ciudades, la escasez de alimentos, ha aumentado la inflación real en la canasta familiar, ha tenido una consecuencia de una pérdida de cerca de $1.000 millones, etc. Pero esto no es suficiente, ¿no? Decir, pues Evo Morales ha parado el país, ha perjudicado a la gente, nos ha generado inflación. No, no es así. Esa es una de las razones sobre las cuales se ha sentado la última movilización. Una segunda razón, si me permiten el primer análisis, porque aquí actúan todos en el momento de crisis, una segunda razón es que la derecha ha trabajado a partir de los medios de comunicación fuertemente para generar mayor caos en lo posible, porque eso le afecta a los candidatos de la izquierda en este momento y ellos irían en mejores condiciones a la elección. Genera más caos, genera más estímulos para las movilizaciones, pero con un límite. El límite es que haya elecciones, porque ellos quieren llegar al 17 de agosto de este año en la mejor posición posible, y la mejor posición posible para ellos es dañar totalmente a las candidaturas de izquierda. Entonces, ese es el segundo factor, y hay un tercer factor que es inevitable decirlo, pues son los problemas mismos que tiene la gestión gubernamental. O sea, si no sería posible una movilización de ese tipo si no hubiéramos tenido dificultades con inflación, si no hubiéramos tenido dificultades con el precio del dólar. Todo eso mueve e impulsa a que la consigna de Evo Morales de movilizar y parar las elecciones, que ese es el objetivo del expresidente, parar las elecciones, que no haya elecciones el 17 de agosto, pero o que se lo habilite. Eso ya es imposible constitucionalmente. Pues eso no va a pasar. Entonces, Evo Morales está trabajando para que no haya elecciones. La derecha contribuye a la movilización organizada por Evo Morales, pero con un límite. También quiere elecciones. Y por último, la crisis que les decía, que es una crisis que viene, ahora sí, evidentemente jalonada por un tema interno de gestión, pero viene también por el boicot permanente en los últimos 3 años de la parte de diputados y senadores de Evo Morales para que bloquean todas las iniciativas posibles de ingresos nuevos al Estado. Esto quiere decir créditos internacionales y demás. En Bolivia el gobierno no puede tomar deuda externa si es que no tiene aprobación del Congreso. Eso es una gran cosa en el tema que reúne a la mayor cantidad de los hermanos que están acá presentes. O sea, no hemos incrementado demasiado la deuda externa, pero el tema de la deuda externa en algún momento era absolutamente necesario, porque 1.000 millones, 1.200, 1.500 millones de dólares para Bolivia son muy importantes. Aquí les recuerdo un poquito que tenemos un PIB no mayor a 50.000 millones de dólares. Y les recuerdo también que tenemos una deuda externa de alrededor debe estar cerca de 14.000 millones de dólares. Es decir, en términos de la relación entre deuda externa y PIB, estamos en 30%, poco menos del 30%. Es un indicador, si lo comparamos en América Latina, pues muy positivo. Pero 1.200 millones de dólares, que es lo que se ha frenado en el Congreso como deuda, ha alimentado esta crisis de la que Evo Morales se aprovecha, él mismo la crea, para generarnos problemas. ¿Sí? Esta coyuntura es la que nos preocupa. Esto es lo que ha pasado. ¿Cuál es el resultado hasta ahora? Se ha levantado el bloqueo, están marchando las elecciones hacia el 17 de agosto con los candidatos que les he mostrado. Pasamos. Por favor, gracias. Y si esa es la fotografía, lo que me interesa
mirar ahora con ustedes es analizar qué es lo que ha pasado. ¿Cómo puede haber un país que ha tenido, que era ejemplo en el cambio en América Latina, que era ejemplo en los indicadores de crecimiento? Teníamos un promedio, el más alto de América Latina, alrededor del 5% anual. Teníamos, bueno, hay indicadores que se han mantenido, menos mal, habíamos reducido la pobreza y la pobreza extrema de una manera ejemplar también en América Latina. Logramos muchos, logramos muchas medidas, digamos, que eran, que llamaban la atención. Bolivia tiene, por ejemplo, analfabetismo cero, 5 o 6 países de América Latina que tienen esa condición. Habíamos sacado de la pobreza a cerca de 3 millones de personas. Eso quiere decir, en términos muy simples, el 25% de la población. O sea, habíamos bajado el índice de pobreza en 25 puntos. ¿De dónde viene esto? Bolivia tiene solamente 12 millones de habitantes, para sorpresa de todos. Es decir, 3 millones es hartísimo. No es mucho, ¿no? Es hartísimo. Bueno, en el año 2018, un compañero nuestro trabajó un texto llamando la atención sobre los errores del proceso de cambio. Es eso lo que voy a analizar ahora con ustedes, porque es el carácter que tiene la conferencia y el espacio en el que estamos. Miren ustedes, Juan Carlos Pinto se llama él. El dilema, dice él, es que el actual proceso está sustentado en sucesivas victorias electorales y no en la desarticulación del poder vigente a través de un proceso revolucionario. O sea, el MAS se convirtió en una maquinaria electoral absolutamente eficiente. Ganamos cerca de 300 municipios de los 350 que tiene Bolivia. Imagínense lo que era eso. Ganamos casi todas las elecciones a las que fuimos, excepto una, el referéndum, precisamente para habilitar más de 2 veces a un candidato. Esa es la única elección que perdimos en los cerca de 18 años que tenemos gobernando. Pero el dilema es que nos convertimos en eso, en una maquinaria electoral, y dejamos de lado la posibilidad, ¿no es cierto?, de seguir trabajando el proceso revolucionario que se había iniciado en el 2006. El papel histórico que se le atribuyó al MAS, vale decir, al partido, al movimiento, como articulador entre las organizaciones y el liderazgo, entre las organizaciones sociales y el gobierno, ese era el papel que tenía el partido, ese es, creo yo, el papel que debiera tener. En el marco de la construcción del Estado plurinacional, perdió sentido por la relación directa entre las organizaciones y el presidente. Es decir, ese intermediario, que es el intermediario político, es el intermediario de las iniciativas, el que profundiza el proceso revolucionario, dejó de tener sentido. Es decir, había una relación directa del presidente y su gabinete, estamos hablando del año 2018, del presidente y su gabinete directamente con las organizaciones. O sea, ya no mediaba la organización política que nosotros mismos habíamos estructurado para que eso funcione. ¿Pasamos? El MAS se ha visto cada vez más relegado, les decía esto, al rol de un organizador electoral. No ha generado un proceso de debate político interno. Dejamos de construir propuestas políticas y más bien se ha relegado al respaldo de las políticas públicas estatales. Ya no importa cuál sea la política pública propuesta por los gobernantes, pues había una adhesión automática de las organizaciones sin la mediación del partido. Esto es gravísimo, porque dejamos de criticar y dejamos de construir. Esas 2 palabras creo que son claves. Dejamos de autocriticarnos y dejamos de construir. Y por lo tanto, la militancia del partido
toma como tarea central acomodarse en espacios estatales y no la continuidad del proceso revolucionario. Cuando los mejores cuadros son llamados a tomar responsabilidades en la representación estatal, hace que militantes y simpatizantes lo vean como un simple espacio de ascenso. Ya no existe, por lo tanto, no es necesaria formación, no son necesarios los méritos de la militancia, que son evaluados normalmente de manera colectiva, sino lo que aquí ocurre es que la tarea central es acomodarse en los espacios estatales. Esto se da, por supuesto, también, y esto hemos vivido en Bolivia y creo que casi todos los países, porque el gran golpe de ascenso gubernamental, la gran movilización, el momento que se toma el gobierno, pues hace que los cuadros y los cuadros medios sean cooptados por la administración gubernamental y se alejen de la tarea de militancia, es la tarea de la formación, la discusión y lo que les decía, la creación de políticas gubernamentales. ¿Pasamos? Por si fuera poco, en el MAS existe, por lo tanto, si el objetivo es acomodarse en los espacios públicos, existen actitudes en pugna entre el compromiso, la ética revolucionaria y la toma de decisiones democráticas y la corrupción, el individualismo y la lucha por los espacios individuales de poder. Empieza una pugna interna entre lo que es el compromiso, la ética revolucionaria, la toma de decisiones democráticas, la corrupción, el individualismo. Es decir, no hay una dirección política, incluso en los temas éticos y de militancia, que pueda parar esta pugna que tiene cada militante y que tiene, por supuesto, las organizaciones que están. Por lo tanto, esto que es una disputa personal y de instituciones, genera un creciente proceso de desgaste por pugnas internas, por espacios de poder, dando lugar a una disputa personal antes que al debate. Y esta disputa personal, pues, está demostrada, ¿no?, en la última crisis electoral boliviana, donde dirigentes de distintos sectores de nuestro propio movimiento entran en una disputa por quién va a ser el candidato. Y esto nos desgasta los últimos 3 años. Y aquí la norma constitucional, si se puede o no ser candidato tantas veces, deja de tener sentido, porque se asume una gran presión, una gran presencia, una capacidad de decisión del partido hacia afuera, pero adentro hay un desgaste muy fuerte. Y otro riesgo, dice, es el ingreso, porque hay casi hegemonía, el ingreso de innumerables militantes de partidos que quedaron en el camino y quieren subirse al carro ganador. El MAS ha ganado fácil 10 elecciones, no sé si 8, 10. O sea, ganamos todas las elecciones que había, incluidas las elecciones judiciales, que es algo de sorpresa para algunos. El primer país en América Latina que tiene elecciones judiciales es Bolivia. Hemos hecho 3 elecciones ya. Eso quiere decir que tenemos más de 10 años de experiencia en este tema, ¿sí? Pero ahí vienen los problemas. ¿Es necesario que les pida que miren cada uno de sus países en esto? ¿O parece muy obvio? ¿No? Parece muy obvio. Avanzamos, querido William. ¿Y qué es lo que ocurre, por lo tanto, con los movimientos sociales? Hemos mirado el partido y ahora vamos a ver los movimientos sociales que propiciaron el proceso de cambio, retornan a su identidad de organizaciones sociales con demandas y reivindicaciones particulares. Es decir, ya no son parte de la creación en el proceso de cambio, sino se vuelven a su cualidad de organizaciones sociales, de sindicatos, y empiezan, por supuesto, a exigirle a su propio gobierno sus reivindicaciones. No deja de ser, no estoy analizando aquí si es justo o no es justo, si debe haber o no mayor capacidad salarial, no, nada de eso, sino es un tema de que ellos que debieran generar las políticas
públicas, de repente vuelven a ser organizaciones sociales que demandan cosas. Y este reflujo de las organizaciones, que se han limitado a ser beneficiarias del proceso, las decisiones fundamentales han pasado a ser atributo estatal. Se rompe, ya estamos hablando del año 2018, hace 7 años que nos mirábamos ya así, el año 2018, veíamos que las decisiones fundamentales habían pasado a ser atributo estatal y no de las organizaciones sociales, que fueron las que en realidad crearon el proceso de cambio. El autor, el amigo cierra el asunto y dice, pero lo cierto es que ni el gobierno ha traicionado el proceso revolucionario, ni los pueblos indígenas originarios y campesinos son opositores y vendidos al imperialismo. O sea, no hemos pasado todavía, creo que hasta ahora no lo hemos hecho, a este otro nivel. Es decir, que hay una ruptura ideológica con los principios que habían iniciado el proceso de cambio. Pasamos, querido William. Mire, ¿quién escribe esto? Y ahora sí les voy a llamar un poquito la atención. En la última feria del libro de Ciudad de México, distribuyeron, menos mal, de manera gratuita, un textito que era la mirada de un grupo de dirigentes, no solo militantes de Morena, y este artículo titularon Morena en el espejo boliviano Movimiento al Socialismo. Hicieron un montaje con los fragmentos del libro de Juan Carlos Pinto Quintanilla, que se llama ¿Qué está cambiando en Bolivia?, del año 2018. Esto que les he leído es un extracto que hacen militantes de Morena de México, y ponen en un libro muy lindo, pequeño librito, que es el análisis de lo que está pasando al año 2024 en México. ¿Bien? Es muy interesante que recuperen ellos a Juan Carlos Pinto, que lamentablemente ha fallecido, creo que no tenía 50 años cuando fallece, en el año 2021 por el tema de COVID, ¿sí? Pero ya él recuperaba estas cosas. ¿Quién era Juan Carlos Pinto Quintanilla? Y con eso termino esta parte. Juan Carlos Pinto Quintanilla era el segundo en términos intelectuales de Álvaro García Linera. Estamos hablando de alguien muy dentro, muy fuerte en términos políticos y con responsabilidades no solamente políticas, sino también, en alguna medida, de la gestión. Entonces, yo quería mostrarles esto porque si no hablamos así, no entendemos lo que está pasando en Bolivia. No entenderíamos lo que está pasando en Bolivia. Y bueno, pues lo último prometido, a 29 de mayo de 2025, esta es la Big Data preelectoral. ¿Sí? Esto es antes del bloqueo. Aparece primero Andrónico Rodríguez con 24.3% de interés electoral y posibilidad de votación. Y luego vienen los tres de la derecha, Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina, verán ustedes muy pegados, ¿sí? Y que juntos hacen más del 50%, casi el 60%, 35%. Y luego recién viene Eduardo del Castillo y Eva Costa, que si alimentan ellos dos a Andrónico Rodríguez, pues no ganaríamos la próxima elección del 17 de agosto. No está Evo Morales, no hay una instrucción del sector de Evo Morales, que es muy fuerte dentro del MAS. No hay una instrucción de qué es lo que va a hacer, pero al mismo tiempo no se necesitaría una instrucción de él para mirar lo que va a pasar en adelante. En realidad, se presume, y esto en otros análisis, que la base electoral de Evo Morales, fracasado hace 2 días en su último intento de volver a ser candidato, esa base electoral de manera natural migraría hacia Andrónico Rodríguez. Y eso es muy importante porque permitiría una victoria más del movimiento del socialismo.
Pero no está nada dicho, ¿eh? Yo soy militante desde el año 2003, 2002, del movimiento al socialismo, y nosotros discutíamos con cuánto íbamos a ganar, y cuántos de los 9 departamentos íbamos a ganar, y cuántos de los, no sé, cuántos diputados. Nunca discutíamos si íbamos o no a ganar. Eso es muy importante para que vean la lógica que nos llama la atención con Carlos Pinto. Éramos una maquinaria electoral. Eso es lo que fuimos. Inmediatamente después de consolidar el proceso, vale decir, después de los 5, 6, 7 primeros años, ¿no? Y ahí está el tema. El origen, no, el origen es general, lo que les he planteado, pero el momento de quiebre es cuando perdemos el referéndum del año 2016, donde se le pregunta a la gente, porque en Bolivia no se puede cambiar la constitución sino por referéndum, cuando se le pregunta a la gente si es que Evo Morales podría ir nuevamente de candidato. Y ese referéndum lo perdemos. ¿Sí? La gente nos dice no. Pese a eso, insistimos, yo fui parte de eso, no me estoy retirando de esa acción, insistimos y buscamos algún vericueto legal para imponer la elección, una elección más de Evo Morales, que evidentemente el año 19 se dio y la ganamos, pero ya en una situación muy difícil, que acabó en el golpe de Estado. Esa es la primera parte. Como les decía, eso es Bolivia. Creo que me he excedido un poquito de tiempo. Wow, sí, bastante. Esto es Bolivia y les muestro siempre como una señal de que creo que nos está pasando esto en toda América Latina. Y por último, creo que sí, y la otra presentación ya no la vamos a usar, es del calendario electoral de Latinoamérica. Quiero que miremos juntos, por favor, porque en este caso solamente yo hago una recomendación. Podemos ser partícipes de estas elecciones ahora por medio de las redes sociales. Antes no era posible, o te invitaban a ser observador electoral en el sitio, o simplemente no participabas. Ahora sí es posible. Y vamos a mirarnos un poquito además. El 9 de febrero, elecciones presidenciales en el Ecuador, se gana la primera vuelta y se pierde la del 13 de abril, que es la segunda vuelta. Mi análisis en el tema ecuatoriano es que perdimos la elección exactamente porque no supimos sumar a todos los protagonistas del proceso, en este caso, particularmente al movimiento indígena. ¿Que hubo fraude en Ecuador? Sin lugar a dudas, hubo fraude en Ecuador. Pero cuando la victoria es muy contundente, cuando la gente está controlando la elección, el fraude no para una victoria popular. Pues en medio está, entiendo que esto es Honduras, si no me equivoco, ¿sí? Es la elección, las elecciones primarias que se dieron allá. El 11 de mayo, menos mal, ganamos la elección en Uruguay. El 1 de junio ganamos las elecciones judiciales acá en México. No eran propiamente de partidos, pero ganó la idea de hacer un cambio de este tipo. El 3 de agosto vamos a tener elecciones primarias en la Argentina. Menos mal, porque ahí vamos a mirar un poquito si se da el recambio o se mantiene aquello que nos ha llevado a, entre otras cosas, no es lo único, entre otras cosas, a que Milei sea presidente de la Argentina. El 17 de agosto son las elecciones de las que he conversado ahora y segunda vuelta el 19 de octubre. En Bolivia hay segunda vuelta. Si un partido no llega a la mitad más uno o no llega al 40% con diferencia de 10 puntos hacia el segundo menos de 30, pues se da la segunda vuelta. La posibilidad de que alguien gane en primera vuelta solamente la tendría Andrónico Rodríguez si logra aglutinar el voto de la base del movimiento del socialismo. El 26 de octubre vamos a elecciones en la Argentina. Esto es muy importante porque aquí habría el primer quiebre del gobierno de Milei y la primera vuelta en Chile el 16 de noviembre. El 16 de noviembre vamos a elecciones presidenciales en Chile. Igual, hay dos vueltas. Las elecciones en Honduras el 30 de noviembre.
y el 14 de diciembre la segunda vuelta presidencial. Vamos a hacer un esfuercito y con esto voy a terminar de mirar a América del Sur, un poquito más. Podemos volver atrás, querido. De verdad voy a terminar. América del Sur no está tan mal. ¿Eh? O sea, si miramos con calma, solamente Ecuador, Argentina y Paraguay y Perú, digamos, estos cuatro países de 12 o 5 de 12, si ponemos a Guyana, están francamente en un espacio conservador de derecha. Seguimos manteniendo todavía la mayoría de países progresistas y revolucionarios, pero todos con grandes problemas. Creo que el objetivo mío era mostrarles este panorama a partir de Bolivia, el panorama de que nos hemos equivocado, porque creo que de alguna manera se puede leer casi a todos los países de América Latina en distintos niveles, por supuesto, del proceso, no algo tan deteriorado como en Bolivia, para poder tomar decisiones. Pues hasta ahí, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, compañeros, compañeras, de todos los espacios que han tenido la generosidad de seguir. A la orden, Muchísimas Perito. gracias. Gracias, embajador. Pues miren, pues ante estos desafíos que tiene la izquierda, necesitamos buscar esa alternativa política, ¿no? Pero para eso necesitamos también desmantelar este mecanismo que nos saquea y explota al pueblo y a los territorios, que es la deuda. Entonces, a través del CDTM AINA, precisamente estamos creando esas alternativas desde una perspectiva anticolonial, anticapitalista, donde el centro de la atención es la anulación de las deudas, que normalmente, si no es su totalidad, la mayoría son ilegales, odiosas, ¿no? Es decir, que están contra los intereses del pueblo. Para continuar y por el tiempo, vamos a dar solo dos participaciones, dos preguntas muy cortas, muy concretas o comentarios. Y si hay algo más, lo pueden escribir en el mensajero con su número telefónico o correo para que a la brevedad el embajador pueda resolver estos comentarios o preguntas. Entonces abrimos el micrófono para dos personas y embajador, una vez que responda a estos dos comentarios, favor de dar unas conclusiones finales para cerrar este ciclo de conferencias. Si hay alguien, aquí está levantando la mano una compañera. José Luis. Adelante. José Luis. Bueno, y... bueno. Dale, José. Ya, bueno. Buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, primero una pregunta al compañero embajador. También se habla, algunos analistas dicen que hubo un cambio de política económica con el gobierno del compañero Luis Arce, que hubo un distanciamiento de las políticas nacionalistas ¿cómo se llama? Desarrollistas, humanistas y, ¿cómo se llama? Y favorables al pueblo trabajador en Bolivia, y que eso explica inclusive que no sea haya bajado tanto su popularidad en lo personal. Entonces, quería yo saber si nos podía ampliar un poco más al respecto de ese tema. Y lo segundo, rápidamente, porque es muy rápido, pues sí, efectivamente, lo que está pasando, el desgaste del MAS, se asemeja mucho al perfil que tiene el partido Morena en México. Y es que como izquierda no hemos entendido que una cosa es los partidos y otra cosa son los gobiernos emanados de esos partidos progresistas. Se reproduce un esquema en el cual los partidos deben de estar subordinados a lo que diga el Ejecutivo y no actuar con una relativa autonomía para que no mantener los vínculos con los movimientos sociales que les dieron el acceso al poder. En México se está viendo claramente un mayor distanciamiento entre los movimientos sociales y el gobierno. Ahí está el caso de la huelga de la CENTE en los últimos
eh, meses, y está también el tema de que es un partido que no hay democracia, donde no hay una auténtica vida interna democrática, una estructura política en la cual le permita tener sus propias decisiones, elegir sus propias candidaturas, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces veo que la situación aquí está muy, aunque ahorita en estos momentos sigue siendo un partido hegemónico, una fuerza hegemónica en la 4T, pero pues de esta panorama que estamos viendo en Bolivia, pues sí debe enseñar, debe de hacernos comprender que se están encendiendo señales de alerta de que también se puede esto generar una crisis aquí en México por este tema. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero José Luis. No veo ya ninguna mano levantada, entonces adelante, embajador, y si nos puede dar unas conclusiones. Bueno, pues esa es una pregunta que que yo la entendería además para todos los otros, no solamente la política económica, sino la política respecto a los trabajadores, la política respecto a la legislación, a los temas de género, a los temas de deuda externa, en el caso específico de este grupo. Eso no ha cambiado. Es lo último que decía Juan Carlos Pinto. Aquí nadie se ha vuelto proimperialista, nadie, ninguno de los candidatos nuevos que les he planteado tienen políticas distintas. No ha habido ninguna privatización, ninguna. Todas las empresas gubernamentales han seguido trabajando para recoger los excedentes que serán luego distribuidos a los trabajadores. Todas. ¿No? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hemos entrado en crisis, voy a poner un ejemplo, pero podría poner 5. Nosotros tenemos la reserva más grande de litio del mundo. Se ha negociado, como corresponde en la legislación boliviana, con empresas extranjeras, manteniendo el 51% de la responsabilidad, la decisión, vale decir, las acciones de las empresas que se han creado para la exportación del litio. Pero nuestra constitución, la que nosotros hemos hecho en el año 2009, no permite acuerdos con empresas extranjeras que no sean aprobadas en el Congreso. Aprobados los acuerdos. Vale decir, diputados y senadores. Y no tenemos ya mayoría en diputados y senadores. El tercio de diputados y senadores que maneja Evo Morales ha bloqueado absolutamente deuda externa, nuevos contratos con empresas internacionales, vale decir inversión, y nos ha profundizado la crisis. Aquello que más bien hemos protegido es lo que nos ha dañado, porque hemos hecho prevalecer en el gobierno de Luis Arce precisamente la política económica que tiene que ver mucho con él. Él fue el ministro de Economía de Luis Arce. O sea, entramos en una crisis más bien por defender la política económica que nos había llevado adelante. Evidentemente hay un desgaste y ese desgaste se refleja en la apreciación de la gente respecto a Luis Arce. Pero al mismo tiempo, él ha tenido, creo, la actitud correcta de retirarse de la elección. Vale decir, dejar que el nuevo proceso se lo haga sin su participación. Hasta ahí creo que estamos claros. Adelante. Muchísimas gracias, embajador, por su importante exposición. Le agradecemos y les invitamos a todos, a todas, al llamado del CADTM AINA para sumarse a esta anulación de deudas ilegítimas. Les agradezco a los compañeros y compañeras que están en este espacio y a los que nos siguen a través de Facebook y YouTube. Y bueno, los invitamos a nuestra próxima conferencia que va a ser con el compañero y amigo Camille Chalmers de nuestro país hermano Haití, por la defensa de nuestros territorios, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra libertad. No más deuda pública ya. Saludos a todos y muchas gracias. Pues gracias. Allá, ya. Nos vemos luego.